Bienvenidos a otro video de este mini curso de Python y el tema de hoy van a ser los bucles for. Existen otro tipo de bucles, ya sea los while, pero en este caso vamos a ver lo que son los for. La sintaxis o la estructura que tienen estos bucles es la palabra reservada for, luego sigue un iterador, la palabra reservada in y el iterable. Luego dos puntos y después de esos dos puntos sigue todo el bloque de código que nosotros queremos que se ejecute muchas veces o n veces, dependiendo de la condición que nosotros le pongamos. El iterador va a ser como el elemento que va a ir pasando en el iterable y ejecutándose en el bloque de código o realizando alguna acción en el bloque de código. Por ejemplo, vamos a hacer un primer ejemplo con el for. Vamos a hacer una iteración en un string. Entonces ponemos lo que es for, la palabra reservada for. Ponemos, bueno, antes de esto vamos a decir que nuestro string va a ser la palabra palabras. Luego empezamos con nuestro bucle. Ponemos la palabra reservada for. Luego ponemos el iterador o el elemento que va a ir pasando sobre esta cadena de caracteres. Vamos a ponerle una i. Le ponemos in y el iterable, que en este caso será nuestra cadena de caracteres, string. Luego los dos puntos, y si nos damos cuenta automáticamente ya se pone una indentación, que es donde nosotros colocaremos nuestro bloque de códigos a ejecutar. Entonces decimos que nos imprima cada una de las letras de esta cadena de caracteres. Entonces veamos qué sucede. Y nos damos cuenta que nos va poniendo cada una de las letras de nuestra cadena de caracteres o cada carácter que conforma este string. De la misma forma, puedes ir utilizar estos bucles en listas, tuplas, set, diccionarios y muchas más estructuras de datos. Vamos a verlo con una lista. Vamos a decir que nuestra lista es esta. Esta es nuestra lista. Y ahora vamos a ver cada elemento dentro de nuestra lista utilizando un for. Entonces ponemos for, el iterador y nuestro iterable. Ponemos lista. Luego colocamos los dos puntos y que nos imprima cada elemento de nuestra lista. Y aquí está. Nos va mostrando cada uno de los elementos de nuestra lista. Ahora vamos a hacerlo igual con una tupla. Es casi lo mismo que con las listas, solo que en este caso pues será una tupla. Pero vamos a decirlo. Entonces es for, ponemos nuestro iterador, ponemos elemento, igual, in, y la tupla. Y decimos que nos imprima el elemento. Y de igual manera nos va imprimiendo cada uno de los elementos dentro de nuestra tupla. Lo mismo pasaría en los sets y igual en los diccionarios. Vamos cómo es dentro de un diccionario, porque podemos hacer diferentes acciones o diferentes funciones con un diccionario. Nosotros tenemos nuestro diccionario ya creado aquí y ahora vamos a empezar. Le vamos a decir que nos muestre cada elemento que está en nuestro diccionario. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos elementos? Nos muestran solamente lo que son las llaves de nuestro diccionario, no los valores. Si nosotros quisiéramos poner los valores o que nos muestren los valores, nosotros vamos a hacer esto. Ponemos for, le ponemos el value, in, y una función de los diccionarios, como ya hemos visto en videos anteriores, es la de .values. Entonces, vamos a ver qué nos imprime. Ponemos value aquí. Entonces, veamos, y ahora sí nos muestra los valores de cada una de las llaves de nuestro diccionario. Ahora, si quisiéramos que nos mostrara ambos valores, tanto la llave como el valor, lo que vamos a hacer es poner la key, bueno, un iterador para las llaves y un iterador para lo que son los valores.
aquí donde son, digamos, la parte donde vienen los iteradores o los elementos, se pueden dar n elementos que tú quieras, pero eso sí, siguiendo una regla de que de tantos iteradores que tú pongas, tiene que haber igual iterables o elementos dentro del iterable. ¿A qué me refiero? Si nosotros ponemos dos valores, en nuestro iterable, que es nuestro diccionario, debe haber igual dos valores para cada uno de estos elementos. O sea, que se le asigne a cada uno de estos un valor para que esto pueda funcionar y no nos marque error. Entonces ponemos sin la función del diccionario items. Si recordamos, la función items en los diccionarios nos devuelve lo que es la llave y el valor de nuestro diccionario. Entonces son dos, digamos, dos valores que están, que nos regresa esta función. Ahora veamos qué pasa si nosotros ponemos que nos imprima. Ponemos F. Y le ponemos que en llave nos muestre lo que es el iterador key. Y en valor que nos muestre el iterador value. Entonces aquí ponemos y cerramos paréntesis. Y ahora nos dice que nuestra primera llave es 1 y nuestro valor 1. Y así con los demás elementos de nuestro diccionario. En los bucles for también podemos usar lo que es una función o una instrucción llamada range. Range lo que hace es que nos devuelve un rango de valores dependiendo, digamos, desde un número inicial a un número final que nosotros le demos. Por ejemplo, podemos poner, vamos a ver cómo funciona así solamente el range. Ponemos que rango es igual a range de 10. Bueno, directamente así, range 10. Veamos lo que nos muestra. Nos pone que es un rango, no nos puede mostrar directamente los valores. Es por eso que lo ponemos dentro de una variable. Entonces ponemos rango, le ponemos range y 10. Y ya si nosotros imprimimos lo que es rango, así print, digamos que es para imprimir lo que es el rango necesitamos lo que es un for. Entonces vamos a ver qué pasa. Ponemos for x in rango. Le ponemos print x. Y nos va mostrando cada uno de los valores que tiene la variable rango, que sería desde 0 hasta el 9. Entonces, que dentro de la función o de la instrucción range, vamos a decir hasta qué número queremos que nos devuelva esta función. Siempre recuerde que empieza desde 0 y va a terminar uno antes del número que nosotros le demos. Es decir, si nosotros ponemos 10, va a empezar en 0 y nos va a devolver hasta 9. Hay que tomar eso muy en cuenta. De igual manera podemos decir que, vamos a ver, for i in range, le podemos decir de qué número iniciar y en qué número terminar. Por ejemplo, que inicie en 4 y termine en 9. Que en este caso terminaría en 8 por lo mismo de que Python siempre te regresa uno antes del, digamos, del valor final. Entonces que nos imprima i. Y sí, me va desde el 4, el 5, 6, 7 y 8. Otra manera de utilizar el range es colocar dónde va a empezar, por ejemplo en 1, dónde va a terminar y como los pasos o los saltos, por así decirlo, que da entre valor y valor. Por ejemplo, que vaya de 2 en 2. Sí, me faltó los dos puntos. Y que me imprima i. Y entonces se va saltando, digamos que va de 2 en 2 en digamos, en esa secuencia. Entonces empieza 1, se saltan 2, se va al 3, se saltan 2, se va al 5 y así sucesivamente hasta llegar al 19. Esto también puede funcionar con valores negativos. Por ejemplo, for i in range de 1 hasta el 20 de la misma forma vamos a poner, pero que esta vez de saltos negativos. Entonces va a empezar, digamos, desde el último dato hasta el principal.
Cierto, no le puse el iterador. Ahí está. Ahora sí. Si nos damos cuenta, no nos regresó nada. Porque, digamos que en este sentido, no nos va a regresar nada porque pusimos el valor inicial y el valor final al revés. Porque si nosotros decimos que empiece desde el 1 hasta el 20 y empiece de menos 1, digamos que ya habrá hecho todo su bucle y no nos regresará nada. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos que vaya desde el 20 hasta el 1? En este caso sí nos va a regresar, ahora sí que la secuencia a la inversa. Entonces, cuando quieras utilizar números negativos, recuerda poner desde el final, digamos que inicie desde el final y que termine al principio. Suena un poco confuso, pero más o menos así. Ahora también puedes anidar lo que son fors. Lo que son, por ejemplo, esto sirve mucho cuando quieres, digamos, ir iterando o que ir pasando como en matrices, en arrays y otro tipo de estructuras que posteriormente vamos a ver. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una matriz, ya sabemos que sus dimensiones es de 2×2. O es, digamos que una lista, o hay listas dentro de una lista, por así decirlo también. Entonces lo que vamos a hacer va a ser anidar fors, ya que si nosotros ponemos solamente un solo for, lo único que va a hacer es, digamos, ponernos esta lista y esta lista. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos ir viendo cada uno de los datos que tiene, digamos, las listas dentro de las listas? Entonces lo primero que vamos a hacer para esto es como ponerlo por filas y columnas. Entonces si nosotros ponemos el primero es para las filas, que en este caso, si nos damos cuenta, son, digamos, son como 3 listas dentro. Entonces por eso nosotros colocamos que hay 3 elementos dentro de nuestra lista. Ahora, el segundo for va a ser para los elementos de las listas dentro de la lista. Entonces tenemos que tener bien en cuenta cuántos valores hay en nuestras listas internas, que serían 4 valores. Por eso aquí ponemos hasta 4. Y ahora vamos a ver, le ponemos que F sea la fila, o vamos a ponerle la lista 1, y más 1, porque recuerden que empieza en 0, coma, digamos elemento, así elemento, le ponemos J más 1, y ya. Acá abajito le vamos a poner que nos muestre el elemento, que sería matriz, que sería I y J. Y así. Listo. Entonces vamos a ver qué sucede. Y nos dan, por ejemplo, en la lista 1, el elemento 1 es el 1. Y así sucesivamente en la lista 1, el 2, el 3, y aquí ya nos pasamos a la lista 2. El elemento es 5, 6, 7 y 8. Y así sucesivamente. Entonces lo que pasa aquí primero es que en este for empieza, digamos, el for y tiene un valor de 0. Aquí empieza otro for igual con el valor 0 y entonces I vale 0, J vale 0. Y es por eso que empieza en la lista 0, que sería esta de aquí, y con el elemento 0, que sería el 1. Luego sigue este for, entonces I vale 0, J vale 1 y nos devuelve el elemento. Luego I vale 0, J vale 2 y nos devuelve el elemento. Luego I vale 0, J vale 3 y nos devuelve el elemento. Y cuando termina este for, vuelve, digamos, a regresar al primer for y lo cambia. Entonces ahora I vale 1 y J vuelve a valer 0 porque se vuelve a repetir. Eso es como se van trabajando los fors anidados. Ahora vamos igual a ver lo que son la función break y continue. La función break es para romper, digamos, un ciclo y que se detenga completamente. Vamos a verlo. Si ponemos i in range, que nos siga hasta el 5, ¿no? Y le ponemos una condicional, que ya lo hemos visto. Le ponemos que si i es igual a 3,
que haga un break. Mientras no se cumple esa condición, que nos imprima y si nos damos cuenta aquí, nos empieza a colocar el 0, el 1 y el 2, pero ya no sigue colocando los demás números, o ya no nos muestra los demás números. ¿Qué es lo que pasó? Cuando este bucle tenga, o la i tenga el valor de 3, va a entrar en esta condicional. En ese momento, cuando entre, se ejecuta el break. Eso hace que nuestro ciclo se rompa completamente y se, digamos, por así decirlo, se salga del ciclo. Entonces termina ahí y lo demás del range ya no se sigue ejecutando. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos un continue? Le vamos a poner for i in range, igual con el 5. Y le ponemos if i es igual a 2. Le ponemos continue. Mientras que nos imprima i. ¿Qué sucedió aquí? Nos damos cuenta que sí terminó hasta el 4, pero nos falta un número. Del 1 se saltó al 2. El continue es para llegar a digamos, a ese estado de ejecución de ese bloque de código y le dice que pase, o sea, que digamos que haga caso omiso de esa, digamos que de ese ciclo o de esa ejecución. Entonces, para que entiendan un poco mejor, cuando i valga 2, entra en esta condicional y le dice continue. Entonces el programa le dice, haz caso omiso de que i vale 2 y pues continúa. Entonces ya cambia de valor i a 3 y este sí lo imprime. Es decir que omite, digamos, ese elemento si nosotros le ponemos continue. De igual manera, existen los for else. Y en este caso hay dos maneras de utilizarlos, ya que puede ser un else solo o un break. Vamos a ver con el else. Tenemos lo que es este for in range, print i más 1 y el else. Lo que va a hacer esto es que va a ejecutarse todo el bloque de código o todo el ciclo de for se va a ejecutar. Y entonces el else, al momento de que se termine el ciclo, igual se va a ejecutar. Por eso nos muestra todos nuestros elementos dentro del range y después también lo que es esta sentencia del else. Pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos un break? Cuando nosotros utilizamos un break con el for else, no se va a ejecutar la función. O sea, es decir, que en este caso, perdón, en este caso, cuando nosotros le ponemos break, el else tampoco se va a ejecutar. Porque, digamos que al momento de romperse, también el else es como si digamos, no entrara dentro de esa ejecución y por eso no se ejecuta. Sí, igual está lo que es con las condicionales, la instrucción pass. La instrucción pass lo que hace es que cuando nosotros no tenemos muy seguros de lo que vamos a poner dentro de nuestro for, nosotros podemos ponerle un pass, porque si no nos va a marcar error el propio código. Por ejemplo, si nosotros le ponemos un for y in range que vaya hasta 6, pero no sabemos todavía qué poner dentro del for. Si nosotros le seguimos dando enter, esto va a seguir así hasta que tú le pongas un bloque de código. Y si todavía no tienes pensado qué es poner, le puedes poner un pass y ya, se ejecuta normal, o sea, no te marca código. Esto es, digamos, para ponerlo, o sea, saber que vas a utilizar un for ahí, pero aún no sabes qué poner dentro del bloque de códigos. Esto sería más o menos como lo básico o lo esencial que necesitas saber para un bucle for. Los bucles for nos van a servir mucho cuando nosotros queramos ejecutar varias veces un código dependiendo de alguna condición o queramos recorrer matrices, arreglos, quisiéramos que, igual en los juegos, cuando haces diseño o en Python haces juegos, los for también luego son muy importantes. Entonces nos sirven de mucho lo que son los bucles, porque como su nombre lo dice, pues va haciendo un bucle, se va repitiendo tantas veces como uno le diga y va ejecutando el código tantas veces como uno le diga. Ya el siguiente video estaremos viendo lo que son los bucles while.